Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenas tardes, nos encontramos en una edición especial de Agro y Mercados, una edición un poco improvisada, ¿no? A raíz de los acontecimientos del día lunes. Como siempre, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti, ¿cómo estamos, Juan? Hola Ariel, ¿cómo andás? Bueno, acá estamos recién transitando lo que sería digerir esta nueva medida, algo inédito. Hoy nos levantamos y bueno, nos desayunamos una quita total de retenciones bajo un esquema temporal y de volumen también, si se quiere. Algo que no sucedía hace, si no me equivoco, 23 años. Veía hoy un informe con lo que era la evolución histórica de los derechos de exportación que hizo el equipo de la Bolsa de Comercio de Rosario alguna vez. Y bueno, veíamos aquella vez, creo que era marzo del 2022, si mal no recuerdo, así que estamos en una situación histórica, si se quiere, porque es algo que no veíamos hace 23 años, ¿no? Que tengamos 0% de alícuota de retención para todos los productos del agro, porque, bueno, incluye a todo, ¿no? Yo creo que tenemos pasantes en el sector que nunca deben haber visto un país sin retenciones, Tal cual. podríamos decir. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a lo concreto. Como bien adelantabas vos, nos levantamos hoy con esta noticia muy inesperada, Sí. muy sorpresiva, donde, bueno, el gobierno claramente sacó munición pesada y tiró, ¿no? Con todo lo que podía tirar para intentar ponerle, ¿no? En algún punto un coto a este aumento del dólar y esta presión que Sí, estábamos paño viendo. frío un poco la Sí. situación cambiaria, ¿no? Sí, ¿no? Recordamos que sobre el cierre de la semana pasada se habían perdido cerca de 1.100 millones de dólares en 3 jornadas, con un mercado cambiario que se había puesto bastante volátil y bueno, con bastante nerviosismo, toma de coberturas de cara a las próximas elecciones, donde bueno, el resultado claramente es incierto y bueno, donde, ¿no? la oposición también ha mostrado su poder de fuego en las últimas jornadas en el Congreso. Sí, y además, dicho por el mismo gobierno, una medida instalada para incrementar la oferta de dólares, ¿no? En el Sí, mercado sí, de sí. cambios. Tal cual. Bueno, con esta situación teníamos un tipo de cambio comprador nación que cerraba ligeramente por debajo de los 1.400 pesos, ¿sí? Frente a un cierre del viernes de 1.466. Así Sí, que, 1.399, tal cual. el dólar de divisa del Banco Nación comprador, son 67 pesos de caída, un 5%. Sí. Una caída que se replicaba, bueno, en los distintos tipos de cambio, en los tipos de cambio bursátiles también, las paridades, MEP contado con liqui, un poco más, un poco menos, pero por lo menos al momento que estamos grabando este podcast, cerca de las 3, entre las 3 y las 4 de la tarde del día lunes, esto era lo que pasaba en los mercados, riesgo país desplomándose cerca de un 23%, vivimos en una montaña rusa de mercados acá en Argentina. Bueno, fuerte recuperación también en activo argentino, ¿no? Exacto. Bonos. Sí, sí, la verdad es que sí, bueno, una jornada muy verde en términos generales para el país, pero bueno, ¿no? Con una medida que ahora la vamos a intentar desmenuzar y analizar, tanto en lo que tiene que ver con el impacto económico o macroeconómico, y también vamos a hacer hincapié en lo que está significando, por lo menos para el momento, para el sector en particular y para la toma de decisiones en el sector. Como para ir mencionando algunas cuestiones, Juan, ¿querés hablar en términos generales de la medida? Sí, a ver, partiendo de lo que fue el decreto, la medida oficialmente publicada hoy en el boletín, la novedad, alícuota cero para todos los granos y los principales complejos. Estamos hablando de 0% para poroto de soja, harina, aceite, 0% para maíz, trigo, cebada, 0% para el complejo girasol. Así que lo fuerte es eso. El tema de la vigencia es importante destacar. La vigencia de esta medida es hasta el 31 de octubre de este mes, o bien hasta que se acumulen declaraciones juradas de venta al exterior por 7.000 millones de dólares. Lo que ocurra primero, es decir, si esos 7.000 millones de dólares de declaraciones juradas de venta al exterior ocurren bueno, en algunos días, ahí termina la medida. Si no, esto se mantiene hasta el 31 del 10, se acumule lo que se acumule, ¿no? ¿Qué otra cosa importante dice el decreto? Sobre la liquidación de las divisas. Dice que los exportadores deben ingresar al menos el 90% de las divisas
dentro de los 3 días hábiles posteriores de realizada la declaración jurada de venta al exterior. Entonces, a priori uno podría pensar que, si bien la medida es hasta el 31 de octubre, el impacto en precios debería ser para toda la tira de precios, si se quiere, porque si vos declarás un embarque con fecha posterior, noviembre, diciembre o cosecha nueva, mayo, aplica la quita total de retenciones, pero bueno, eso amerita otros 2 comentarios más. En primer lugar, el hecho de que hay un costo de financiamiento de ingresar los dólares en el plazo inmediato y el embarque es después. Entonces eso tiene un impacto distinto en lo que sería la capacidad de pago, que hay que evaluarlo, un costo financiero. Y por otro lado, que el ingreso de las divisas sea a los 3 días de realizar la DJB para un embarque posterior, habla también de un poco del carácter de urgente de la medida, ¿no? Tal cual. Recordamos, bueno, que en otras ocasiones ese plazo era algo mayor. Sí, 15 días o bueno, habla un poco también de lo que va a ser la celeridad y de que en teoría debería impactar más sobre negocios disponibles o de embarque cercano que para negocios futuros, ¿sí? Bien, Juan. Bueno, vamos a analizar algunas cosas. Lo primero que podemos pensar o considerar es que esta medida lo que hace mejora significativamente la capacidad de pago del sector exportador para todos los productos, porque como bien adelantabas vos, esto aplica a todos los productos exportables agrícolas. Y bueno, un ejercicio muy simple considerando los cierres de los mercados de exportación del viernes y considerando también los precios FOB oficiales que se manejaban para la jornada del viernes. Tenemos, o lo que podemos llegar a calcular es que este recorte en retenciones o rebaja a cero genera una mejora en la capacidad de pago de aproximadamente unos $30 para el girasol, cerca de $100 para la soja, cerca de $20 para el maíz y cerca de $20 para el trigo, obviamente dependiendo de las posiciones que uno toma, ¿no? Y ciertas consideraciones, finalmente lo que se pueda comercializar, ¿no? O cómo evolucionan los precios oficiales, que es sobre los valores sobre los cuales se termina aplicando, o sobre los cuales se terminaban aplicando las alícuotas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que en el cálculo teórico y Ujú, de impacto bien lineal, la quita total de derechos de retenciones y veíamos un ujú, fast teórico de la industria de soja al cierre, como decías vos, con precios de mercado el día viernes de $300. Hoy en día, recalculando todo, esto debería estar cerca de $400. Para lo que es maíz, veíamos un fast teórico en torno a 170, $175. Hoy eso debería ir, en teoría, ¿no? En cálculos lineales, ujú. como decimos siempre, a 190, 191, una mejoría de 19, $20. Y en el caso del trigo, de 190 a unos $210, también aproximadamente $20. Después está la cuestión de cómo se reacomoda el mercado, cuánto va a ser volcado a precios de esa mejoría en la capacidad teórica de pago. Y en el medio también, Chicago sigue cotizando, se Ujú. pueden estar moviendo los precios FAU todos los días, entonces bueno, vamos a ver cómo nos reacomodamos, pero como para tener una idea de cuál es el impacto en precios, bueno, estamos hablando de 90, $100 para Sí, la soja, poroto, la industria, y unos $20 para los cereales. sí. Acá algunos puntos a tener en cuenta, y bueno, justamente esta cuestión de la linealidad o no, de traslado a precios, que por el momento obviamente que viene siendo un poco más limitado, por lo menos esto es lo que veníamos viendo en la jornada del lunes, que lo que estamos viendo. Acá van a empezar a jugar y van a empezar a aparecer sobre la mesa diversos factores. Uno es la cuestión que decías vos, cuanto más lejos nos vamos en el tiempo y en el embarque, tenemos ciertos costos de cobertura hay que ver, bueno, cómo se pueden compensar con las colocaciones, con las tasas implícitas del dólar, los rendimientos de los instrumentos financieros y, bueno, y la forma en que se puede ir hacia adelante y el costo de adelantar fondos, ¿no? Para liquidar dólares, para liquidar en el mercado oficial. Eso por una parte. Entonces esto, bueno, hay que ver cómo esto juega. Por otra parte, recordamos que el sector exportador venía operando con márgenes bastante limitados, con precios que, como lo veníamos destacando en los distintos episodios de Abre Mercados, que venían operando bastante en línea a la capacidad teórica de pago de la exportación. Así que, bueno, seguramente vamos a ver un sector exportador que intente recomponer un poco sus márgenes en este contexto de mayor holgura. Y donde, bueno, intenten trasladar parcialmente esta mejora a precios. Y bueno, y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de $7.000 millones. Ahora vamos a ver si es mucho o poco. Bueno, que desde ya lo spoileamos, es muchísimo, pero en algún punto es un cupo limitado, ¿no? Lo que también
puede llevar a los distintos exportadores a intentar competir y ver, bueno, cómo se puede avanzar o quién puede capturar una mayor proporción de este cupo. Hay que ver si esto se da o no, o cómo sea esta dinámica. Así que ahí tenemos otro factor que está sobre la mesa. Bueno, y por otra parte, las intenciones de venta, ¿no?, de los productores, porque hay una realidad, más allá de estas mejoras que hablábamos, teóricas, ¿no? Hay una realidad que ya en el día lunes empezamos a ver precios significativamente mejores a los que estábamos viendo en la rueda del viernes. Y así que si uno dice, bueno, se trasladó a precios, sí, el lunes ya estábamos viendo un traslado a precio muy significativo. Eh, digamos, si bien para algunos puede ser demasiado o mucho o poco, pero la realidad es que empezamos a ver mejoras significativas y cuando empezamos a trabajar con estos números y los márgenes de producción, vemos cómo efectivamente la ecuación del productor, ya con los precios que estábamos viendo el día lunes, ha cambiado radicalmente el escenario. Sí, sí, tal cual. Y me parece que vale la pena el llamado de atención de no dejar pasar esta oportunidad, porque la mejoría es considerable. Estamos hablando de la posibilidad de vender a retenciones cero. Yo creo que está ese espacio para que la situación mejore para todos, para que Ujú. el exportador haga su margen, para que vuelque capacidad de pago al mercado y le llegue en un mejor precio al productor. Después hay que ver en qué medida está, pero hay margen para que sucedan las dos cosas. Y sí, cuando uno mira el escenario de márgenes al productor, pensando en tanto en los precios disponibles como en lo que se está trasladando, que ahora vamos Mm. a charlar en la tira de precios futuros para precios de campaña nueva, ni hablar que cambia radicalmente el escenario de márgenes cuando uno mira la soja mayo. A cierre del viernes estábamos en $300, 295, 305 por ahí. Hoy en día ya en 325 la soja mayo, o sea, 20, 25 Sí, dólares más de mejoría nada despreciable. para el que está tomando la decisión de siembra o, bueno, cerrando costos, precios de equilibrio, cambia la situación. Y ni hablar para el maíz, ¿no? Que estamos ya por encima de los $185 para lo que es maíz de primera, 180, perdón. Y maíz julio también, 175. Bueno, también se está viendo algo de mejoría de precios en maíz. Y bueno, ni hablar que cambia la ecuación ingreso-costos para el productor. Bueno, en este contexto, nada, tener en cuenta que todavía queda mucha mercadería por comercializar, por una parte, y que tenemos este cupo limitado, ¿no?, de negocios, que habrá que ir siguiendo muy de cerca para ir viendo, bueno, en qué medida esto se va agotando o no, y empieza a tornarse un poco más urgente o no la necesidad de empezar a tomar decisiones y poder capturar estas mejoras de precios. Juan, como para poner en magnitud, 7.000 millones de dólares, considerando los valores FOB oficiales o de mercado que hemos estado viendo en las últimas ruedas, ¿a qué equivale en términos de volumen? Bueno, si hacemos un ejercicio, una cuenta así muy directa, bueno, que los 7.000 millones de dólares sean de JB de soja a estos valores FOB de la soja, $410 por tonelada, dividiendo así directamente, son más o menos unas 17 millones de toneladas de soja. Obviamente se va a vender también maíz, se va a vender seguramente algo de trigo, sea disponible o de cosecha nueva, en la medida que se vea en mejoría de precios. Pero bueno, si uno hace la cuenta directamente, serían 17 millones de toneladas de soja, soja que existe, Ujú. realmente quedan todavía pendiente 19 por vender, y si uno además le suma lo que se vendió pero todavía sin precio, son más o menos unas 23 millones de toneladas. Queda mucho maíz también, estamos hablando de que queda casi la mitad de la cosecha de maíz pendiente de negociar, son 21 millones de toneladas y 26 si uno considera lo que no tiene precio también. Y más o menos, bueno, que queda muy poquitito de trigo disponible de lo que sería Ujú. campaña vieja. Y de todo lo que es trigo nuevo, todavía prácticamente la cosecha entera por negociarse, ¿no? Entonces el volumen está, eh, y como decíamos, esto de que sea transitorio o hasta el 31 del 10 o hasta que se cubran esos 7.000 millones, es una oportunidad que no hay que dejar pasar, ¿no? Porque después, por lo menos no se declaró nada de cara al futuro cómo seguiría esto, pero bueno, lo que dice en concreto el decreto es que esto vence y se supone que después volverían las alícuotas anteriores, Sí. ¿no? La realidad es que, bueno, esta medida es que busca, ¿no?, justamente en alguna medida incentivar la liquidación de dólares por parte del sector agroexportador. Tiene un costo fiscal, ¿no? Que bueno, lo vemos como un costo fiscal, en realidad, bueno, basado en un impuesto que no debería existir, ¿no? Obviamente, pero dado hoy como están, cuando uno mira los números, ingresos, gastos e ingresos
del presupuesto, de las cuentas, de las cuentas públicas, lo que tenemos realmente es que estamos hablando de que en términos de impacto en recaudación, un prorrateado por los distintos productos y más o menos lo que nos podemos llegar a imaginar es que ese ingreso de esas 7.000 millones de dólares pueden llegar a costar alrededor de, en términos de menor recaudación por la quita de retenciones, cerca de 1.400 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Representando más o menos el superávit de un mes aproximadamente, un poco más, un poco menos, dependiendo la cuenta que uno haga. Así que tenemos ahí por otra parte, ¿no? Bueno, una situación que también hay que atender y que, bueno, reafirma un poco esto que decías vos, ¿no? En qué medida esto se puede prolongar en el tiempo. Y la verdad es que entre los aumentos de gasto que vimos con las últimas leyes que se pasaron en el Congreso y la perspectiva hacia adelante, el costo que ya representa esta medida, bueno, quizás tendríamos que pensar que parece poco razonable que luego del 31 de octubre se vayan a mantener, ¿no? Sí, así es. Bien. Algunos comentarios de precios más. Bueno, ya dijimos más o menos el impacto en la capacidad teórica de pago, unos $100 para la soja y unos $20 para el maíz. Actualmente, en este momento de estar grabando, 4 de la tarde, un mercado, bueno, reacomodándose a todo esto, veíamos precios de soja, ya volumen, algo de volumen anotado a 500.000 pesos la tonelada contra 440.000, Ujú. más o menos el día viernes, estamos hablando de 60.000 pesos de mejora. 14% en el segmento disponible y cuando uno esto parte de los precios en pesos y lo dolariza por el tipo de cambio oficial de ese día, estamos hablando de una soja de $300 el viernes contra 357 ahora, es decir, $57 de mejora en el precio. En el medio, Chicago de viernes a hoy está cayendo $5. Presionado en algún punto Un mercado también. internacional sí que toma nota de que Argentina va a estar volcando más oferta, negociándose más, Tal cual. el productor vendiendo, bueno, exportándose más, entonces eso para el mundo de alguna manera es bajista. Y por otra parte, para quienes hacen foco en pesos, tener en cuenta que esta situación de mayor cantidad de dólares también vuelve un poco engañosa la cuenta en pesos, o por lo menos limita ¿no? ese valor en Sí, sí, pesos, por eso, ¿no? siempre tener en cuenta Viendo que el ya, precio dolarizado como también. decíamos, un tipo de cambio que ya bajó por Sí, abajo sí, de los sí, mil exacto. cuatrocientos ¿no? Bajó 67 pesos En la primera rueda donde, y un digamos, 5%, sí, sí. No, no. estamos en los anuncios recién, Sí. en el momento de los anuncios, digamos. Y bueno, cuando uno después recorre el mercado de futuros, estamos hablando de una soja noviembre en torno a $360, más o Bien. menos similar suba a lo que es el segmento disponible. Muy operada la soja noviembre, en el Sí, mercado término, muy posición operada. enero, $52 de alza, también casi cerca de 360. Y la soja mayo, también un poco replicando el impacto de esta medida, con una capacidad de pago Mucho que volumen también. seguramente mejora hacia adelante también, aunque con el costo este financiero de adelantar los dólares, Ujú. y quizás también por mucho arbitraje y reposicionamiento, ¿no? Uno puede aprovechar el buen precio ahora, vender y recomprarse la soja más adelante, entonces eso de alguna manera también calienta los precios de la nueva cosecha. Y pasando a maíz, $3 de mejoría en la posición diciembre, $187, por lo menos al momento ahora de estar grabando, Bien. casi 180 el abril y casi 174 el julio del 2026. Pasando a trigo, casi $7 de mejoría para el trigo diciembre, 195 Bueno, dólares. me parece que eso no es un dato menor No, 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 tal por cual. los valores que se venían manejando en trigo, que estemos hablando de un trigo que ya se empieza a acercar casi a los 200. Bueno, me parece que es algo para estar mirando de cerca. Vimos un trigo en buenos valores meses atrás, eh, se lo dejó pasar y bueno, y ahora otra revancha por suerte para los precios del trigo pareciera ser, ¿no? Y por una cuestión inesperada bueno, una Muy decisión muy coyuntural. discrecional desde el lado de la política, porque la verdad que del viernes a hoy No pasó no ha nada. cambiado mucho el escenario fundamental de oferta y demanda, ni del mundo acá, ni del clima. Entonces, bueno, fíjense cómo del trigo estábamos con un 190, 188 a duras penas, y ahora de repente una mejoría de $7 para el trigo de cosecha, no descuidar. Bien, bueno, no sé si ahí está para sumar algún otro No, comentario, yo creo que Riham. estos son el Bien, principal resumen de los números, del impacto y de cómo se está reacomodando el mercado. Por supuesto que con el correr de las ruedas seguramente, bien. bueno, Un último dato para tener en cuenta de esto, lo que representan estos 7.000 millones de dólares a los que apunta el gobierno y se ha puesto como tope para, para que ingresen, ¿no? Y sean liquidados. Estamos hablando de que más o menos representan las liquidaciones habituales de 3 meses de, no sé, de un octubre, noviembre, diciembre, 3 meses normalones, promedio. normalones de esta época del año,
o incluso quizás, sí, es aproximadamente 3 meses, un poquito más quizás. Así que realmente todo esto, ingresando en el mes de octubre, bueno, si realmente se concreta, estamos frente a un aluvión importante de dólares como para calmar un poco la ansiedad en este contexto preelectoral. Bien, bueno, con esto estaríamos. Damos por finalizada esta edición especial. Así es. Saludos a todos y bueno, esperamos que le haya sido de interés. Saludos, nos vemos el sábado. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.